Vamos a entrar ahora a presión de vapor, ¿ya? Estamos ya en líquidos y habíamos visto viscosidad, una de las propiedades de los líquidos. Ahora vamos a ver la otra propiedad que es presión de vapor. Presión de vapor. Bien, entonces a manera de teoría estamos apuntando lo siguiente, ¿ya? El estado líquido, jóvenes, resulta cuando las condiciones son tales que la energía de atracción entre las moléculas, los líquidos es un compuesto de moléculas, pero en este caso, en el estado líquido, la energía de atracción excede al valor de la energía cinética de movimiento de traslación. O sea que hay dos movimientos, ¿no? Uno de traslación y otros entre las moléculas de atracción y repulsión. En este caso, la de atracción es mayor que las energías de movimiento de repulsión. Entonces, este estado específico de la mayor energía de atracción sobre la energía cinética de traslación, esto se va a lograr cuando las moléculas se van a apretar entre ellas tanto que se aumenta la energía de atracción entre estas, ¿no? Necesariamente se deben de apretar. O también cuando se baja la temperatura, es decir, cuando se ejerce una presión para comprimir y para apretar, o en todo caso cuando se baja la temperatura de las sustancias, con lo cual al bajar la temperatura se disminuye la energía del movimiento, ¿no? Entonces van a quedar más estáticas el movimiento, la energía de traslación va a disminuir, ¿no? Entonces con eso vamos a llegar al estado líquido. A ver, me están escuchando, ¿no? ¿Hay audio normal para ustedes? Sí, son 16 los que estamos. Bueno, si no me dicen nada debe ser sí, ya está listo. Bien, entonces sobre esta base teórica podemos imaginar la superficie de un líquido, la superficie de un líquido cualquiera que está dentro de un recipiente, como una capa de moléculas que se encuentran en la superficie, donde cada una de, cada una de las cuales de las moléculas está ligada a las moléculas que se encuentran abajo, debido a las fuerzas atractivas que hay entre ellas. Bien, estas moléculas superficiales se pueden retirar estas moléculas cuando se disminuye las fuerzas atractivas que hay entre la molécula superficial y la que están debajo. Esta operación de retirar las moléculas superficiales se llama evaporación, ¿ya? La operación contraria a la evaporación se llama condensación, que es cuando se incrementan las fuerzas atractivas entre las moléculas, entonces se condensan, ¿no? Ahora, cualquiera de estas operaciones se va a lograr variando sea la presión o la temperatura. Es decir, en este caso las variables van a ser P y T, ya sea para la evaporación o sea para la condensación, ¿ya? Va a estar en función de estas dos variables termodinámicas, presión o temperatura. Presión o temperatura. Bien. Ahora, cuando se alcanza la condición a la cual son idénticas las velocidades de las dos de evaporación, ¿no? Que el líquido se va hacia arriba, o la condensación, que el vapor baja hacia el líquido, se establece entonces un equilibrio dinámico de fases. Y la presión del vapor resultante va a permanecer constante. ¿Ya? Aquí va a permanecer constante esto. ¿Ya? Va a permanecer entonces constante. ¿Ya? Es decir, presión llamada también tensión de vapor de líquido, que depende de la temperatura del sistema, va a permanecer constante. ¿Ya? Hasta ahí nos comprendemos. Los líquidos formados por moléculas, estas moléculas tienen fuerzas de atracción entre sí o tienen fuerza de separación que estaría dado por la energía de movimiento, la energía cinética,
Entonces, dice, en las moléculas que están arriba se forma una superficie en donde solamente van a estar sometidas a las fuerzas, a las moléculas que están abajo, y va a ser las fuerzas atractivas. Las, las superficiales normalmente, dice, van a formar una capa de vapor encima. Ahora, cuando se forman, cuando el líquido pasa al estado de vapor, se llama vaporación o evaporación. Conforme hemos puesto, se llama evaporación, ¿ya? Porque es de la superficie para afuera. Cuando es desde abajo de la base del líquido hacia arriba, sí es vaporización, sin E, ¿ya? Bueno, esa es terminología. Ya, ahora, estamos diciendo que para el paso del líquido al vapor o del vapor hacia el líquido, que se llama condensación, solamente hay dos variables, P y T, ¿ya? Eso es lo que hemos dicho. Bien. Entonces estamos diciendo que la tensión de vapor o la presión de vapor, ¿no?, de los líquidos depende solamente de la temperatura y que va a ser constante, ¿ya? Va a ser cuando hay un cambio de fases, el cambio de fase necesariamente se da a presión constante y a temperatura constante, ¿ya? Por ejemplo, el agua, para que pase del líquido al vapor a la presión constante de una atm de una atmósfera, esa temperatura constante de 100, ¿ya? Esa temperatura constante. A esa temperatura constante, todo el líquido va a comenzar a pasar al vapor, ¿ya? Entonces, todo cambio de fases es a P y T constante. Entonces, aquí estamos poniendo una tablita de tensiones de vapor de algunos líquidos, ¿no?, como por ejemplo el agua, el etanol, del tetracloruro, ¿no?, y están en función de la temperatura. Por ejemplo, para el agua en milímetros de mercurio, acá están las unidades, en milímetros de mercurio, para el agua a 0 grados, 4. Para 20 grados para el agua ya aumenta a 17. Para 50 grados, 92. ¿No? Para 60, 149. Para 80, 355. Hasta que llega la temperatura de 100 y llega a 760 milímetros de mercurio, que es igual a una atmósfera. Y en ese momento, entonces, el agua líquida pasa al estado de vapor, ¿ya? Entonces, como estamos viendo, la tensión de vapor o presión del agua está dependiendo de la temperatura. A mayor temperatura, mayor presión de vapor. Así como sucede con este compuesto, sucede con este otro compuesto, ¿no?, con el etanol y con el tetracloruro, ¿no? El tetracloruro. Bien, el etanol, que ahorita, bueno, está por esta situación de la pandemia, se está utilizando bastante. Entonces, aproximadamente entre 70 y 80 va a alcanzar una atmósfera, ¿no? Más o menos a 76, más o menos 76 o 78 de temperatura va a igualarse a la presión atmosférica de una ATM. Y en ese momento ya pasa todo el líquido etanol al vapor, ¿ya? Bien, acá tenemos otra columna para el tetracloruro de carbono. Tetracloruro es un disolvente, ¿no? Un disolvente que es un compuesto orgánico, ¿no?, para los orgánicos. Disolvente orgánico. Bien. Ahora, hemos estado viendo entonces el paso del líquido al vapor, ¿no? Y esto hemos dicho que se llama vaporización. Bien, entonces en el paso de esta fase a esta otra fase existe un cambio de fase. Estamos viendo ahorita en sustancias puras, ¿ya? En sustancias puras. Llámese, por ejemplo, agua pura, tetracloruro puro, metanol, etcétera, ¿ya? Pero en sustancia pura. Entonces, dice, tenemos que para una sustancia pura y que esté en una sola fase, por el momento, se va a cumplir esta condición. Diferencial de mu va a ser igual a menos S diferencial de T más B diferencial de P. ¿Qué cosa es acá mu? Mu es el potencial químico, ¿ya? Mu es el potencial químico.
diferencial del potencial químico. Va a ser igual a menos la entropía, T es la temperatura. Entonces, menos entropía diferencial de T más esta B es el volumen específico diferencial de presión. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿qué es estamos hablando de este potencial. ¿Qué es el potencial químico? Todas las sustancias tienen un potencial químico. Ese potencial es, eh, es la tendencia que tiene un determinado compuesto a, a cambiar su estado. Es la tendencia o es la energía propia intrínseca que lo tiene en potencia para cambiar de estado, ya sea un cambio físico o un cambio químico. Entonces toda sustancia tiene un determinado potencial. Este potencial es potencial químico, ¿ya? Y cuando está así de esta manera, ¿no? Quiere decir el potencial químico por cada mol de sustancia, en este caso sustancia pura, y que está en una sola fase. Este que está acá, ese se llama la entropía. La entropía es la tendencia al desorden. Toda sustancia tiende hacia el desorden, ¿ya? Entonces esta es la tendencia al desorden, llamado entropía diferencial de T, y este es el volumen específico, el volumen por cada mol, ¿ya? Volumen por cada mol. Y esta es la presión. Entonces esta es una condición que se cumple, ¿no? Para una sustancia pura en una sola fase en general, ¿ya? Entonces, si esta fase se encuentra en equilibrio con la otra fase adyacente, en este caso estoy hablando del líquido con el que está encima, que es el vapor, o sea, si esta fase líquida se encuentra en equilibrio con la fase vapor, están adyacentes, entonces, ¿ya? Entonces quiere decir que el potencial químico es igual a cero. ¿Por qué? Porque se han igualado las dos fases. El potencial, la tendencia al cambio de las dos fases se han igualado. Porque, ¿qué pasaría si una de ellas es mayor? Entonces no habría equilibrio. Estaría pasando la que tiene mayor potencial químico, estaría ganando la que tiene menor potencial y estaría en cambio de fase. Pero como estamos diciendo acá en equilibrio, aquí estamos diciendo en equilibrio, ¿ya? Que va a estar en equilibrio. Entonces, si está en equilibrio, si va a estar en equilibrio, entonces el potencial para el cambio de fase va a ser cero. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a suponer, ¿no? Vamos a considerar que solamente existan dos fases. ¿Ya? A esa fase le voy a llamar, a una de las fases le voy a llamar alfa y a la otra fase le voy a llamar beta. Dos fases, ¿ya? Puede existir más fases. En diagrama de fases hay veces que está en función de la temperatura, se pueden encontrar muchas fases. Generalmente de fase lo ve nosotros lo vemos en Fisicoquímica 2, pero lo ven con mayor amplitud los metalurgistas cuando hacen fundiciones. ¿Ya? Bien, entonces, retomando a lo nuestro. Ya, ahora estamos entonces considerando que las fases se encuentren en equilibrio y solamente existan dos fases alfa y beta. Y si existen dos fases alfa y beta en equilibrio, entonces el potencial de D en alfa es igual al potencial en beta. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien, entonces si estos son los potenciales totales, los diferenciales también se cumplirán, ¿no? El diferencial del potencial químico en la fase alfa es igual al potencial químico en la fase beta, para una misma sustancia, ¿no? Para una misma sustancia. Bien, entonces, aplicando la definición que está acá arriba, el diferencial de mu es igual a menos S diferencial de T más B diferencial de P, para la fase alfa, tendríamos acá. Y para la fase beta, tendríamos esto que está acá, ¿no?
menos S diferencial de T, pero S en la fase alfa, el volumen específico en la fase alfa, sería igual a S, o la entropía en la fase beta, y el volumen específico en la fase beta. ¿De acuerdo? Bien. Lo que sigue a continuación, estamos reacomodando la ecuación. ¿Ya? Entonces aquí hay un diferencial de T, lo estoy pasando todo al primer miembro. Este va a ser con signo más, con signo menos, diferencial de T. ¿Ya? Bien, y el otro término, los volúmenes específicos. Ya está. Acá tengo entonces otra expresión. ¿Ya? Pero con esta expresión nos estamos quedando. Seguimos. Ya. Entonces, en la ecuación anterior, este era un delta de S, que era el delta beta menos el delta, perdón, el S beta menos el S alfa. Entonces todo cambio es igual a un delta. Todo cambio es igual a un delta. ¿Ya? Esta de acá, este es un cambio, entonces este paréntesis lo puedo representar con un delta. Con un delta, como aparece acá. Un delta para el S y un delta para el B, que eran paréntesis. Bien. Ahora vamos a rearreglar esta ecuación. Este diferencial de T lo paso para acá, entonces voy a tener diferencial de P sobre T, y que va a ser igual al delta de la entropía sobre el delta del volumen específico. ¿Ya? Ahora, a ver, todavía no, vamos a seguir avanzando un poquito. Ya, pero también hay otra expresión para el delta de U, o el diferencial de U, que es igual al delta de H menos T delta de S. ¿Ya? Delta o el diferencial, si estuviera en diferenciales, ¿no? Diferencial de U, diferencial de H menos T, diferencial de S. Integrado serían los incrementos, incremento e incremento. Potencial, y este H, ¿qué cosa es? Entalpía. Entalpía. ¿Ya? Entalpía por cada mol con minúscula. ¿Ya? Menos la temperatura en grados absolutos y variación de entropía. Entropía por cada mol, entonces con minúscula. ¿Ya? Además de la otra ecuación, tenemos también esta otra ecuación para el delta de U. Muy bien, entonces como habíamos dicho que si está en equilibrio este delta de U es cero, entonces tendríamos que, si esto fuera cero, estos dos se igualan, y estaría despejando el delta de S, que me estaría dando el delta de H sobre T. Delta de H sobre T. Esto estamos encontrando con la intención de reemplazarlo acá. De reemplazarlo ahí en esta parte de la ecuación, el numerador. Entonces estamos diciendo luego, esta expresión la estoy volviendo a copiar, es diferencial de P entre diferencial de T, que en buena cuenta es la variación de P con respecto a T, cómo varía la presión con la temperatura, y era el objetivo de ver esta ecuación, ¿no? En la tabla anterior, cuando se le mostró cómo varía la presión con la temperatura para tres sustancias, agua, metanol y tetracloruro, ¿no? Veíamos que a mayor temperatura, mayor presión. Pero ahora estamos encontrando una ecuación, ¿ya? Una ecuación matemática. La variación de P con respecto a T va a ser igual al delta de H, entre T delta de B, para el cambio de fase de alfa a beta, ¿ya? Esta ecuacióncita, entonces, es la conocida por ustedes, la ecuación de Clapeyron, ¿ya? La ecuación de Clapeyron entonces me está diciendo cómo varía la presión con la temperatura cuando hay cambio de fases. ¿Hasta ahí estamos? ¿Hasta ahí comprendido? Ya. Bien, entonces si no hay mayor pregunta, quiere decir que hemos comprendido, ¿ya? Hasta ahí estamos, la ecuación de Clapeyron. Oiga, este es un cambio de fase en general. Pero si consideramos específicamente el cambio de fase de líquido al vapor, o viceversa del vapor al líquido, ¿no? Acá
vaporización y acá para este lado de derecha a izquierda es condensación, pero que esté en equilibrio líquido-vapor para este cambio específicamente, entonces esta entalpía de alfa beta se va a llamar vaporización. ¿Ya? El delta de H para la vaporización y la delta de B para la vaporización. ¿Ya? Entonces aquí ya le estoy quitando el alfa beta y le estoy poniendo el V mayúscula, acá también el V mayúscula. ¿Ya? Entonces esto sería válido para la vaporización o la condensación. El cambio de fase entre estas dos, porque puede haber también de sólido a líquido, ¿no? O de sólido al vapor o del vapor al sólido, ¿no? Pueden haber cambio de fase entre los tres principales estados, ¿no? Bien, entonces ahora estamos viendo específicamente para la vaporización que se va a cumplir esta de acá. Bien, entonces aquí le estamos poniendo donde delta de HB y delta de V minúscula a V mayúscula es la entalpía de vaporización y la variación del volumen por unidad de masa, ¿no? O volumen específico por unidad de masa. ¿Ya? Es decir, este de acá tendríamos que sería la variación del volumen hasta delta de V minúscula, variación del volumen específico, en la vaporización. Sería entonces el volumen específico del final del vapor menos el volumen específico del estado inicial que sería líquido. ¿Estamos? Bien. Entonces, ahora nosotros vamos a considerar que el volumen molar de una fase que está condensada como la líquida, dice, es insignificante frente al volumen por mol de la fase de vapor. Es decir, el volumen de una mol líquida es prácticamente despreciable, es insignificante frente al volumen de una mol de vapor. Entonces, nosotros sabemos que las moléculas del vapor tienden a ocupar el mayor espacio posible, ¿no? Se separan, entonces ocupan un volumen grande. En cambio, una mol de líquido se tratan más bien de comprimir. Entonces, de esta comparación estamos diciendo que el volumen de la fase condensada del líquido es insignificante frente al volumen del vapor. ¿Ya? Entonces, esta ecuación que estaba aquí arriba se puede resumir. Si esto es despreciable, podemos obviarlo, ya no lo podemos poner, entonces sería solamente esto, hasta aquí, hasta el volumen específico del vapor. ¿De acuerdo? Bien, y si este vapor lo consideramos como un gas ideal, entonces tendríamos pavo ratón. PV es igual a nRT, donde despejando B sería nRT sobre P. Y si N es 1, como hemos dicho, por un mol, tendríamos esto. ¿Ya? Tendríamos esto. Muy bien, entonces en la ecuación de Clausius, que teníamos ya esta ecuación, la variación de P con respecto a la temperatura, que era el delta o la variación de la entalpía en la vaporización, T, la variación del volumen específico de la vaporización. Entonces aquí donde dice este delta de B, reemplazo esto que está acá, ¿no? Estoy reemplazando T y esto que está acá y me va a quedar esta ecuación. ¿Ya? La variación de P con respecto a T y esta T ha pasado al otro lado, ¿no? Y la P y esta P que estaba acá, medios extremos, pasa acá al primer miembro dividiendo, me queda esta ecuación. ¿Ya? La variación de P entonces, va a ser igual a la variación de la entalpía de vaporización entre RT cuadrado diferencial de T. ¿Ya? Muy bien.
¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, en la ecuación anterior, ¿no? Nosotros podemos hacer la gráfica de la ecuación 4. Estábamos ahí, el log frente a la inversa de t va a ser una recta con una pendiente negativa en A. Dice, la cual está relacionada con el calor latente de vaporización por la ecuación 3. Es decir, acá, ¿no? Aquí nosotros tenemos, la ecuación de una recta. La presión, donde I sería esto, MX sería esto y B sería esta. La ecuación de una recta, ¿no? I es igual a MX más B. Entonces P está dependiendo de T. ¿Ya? Entonces, a ver. No creo que me he salteado, ¿no? Me he salteado. Ya, entonces acá estábamos en esta ecuación. Ahora estamos acá en esta. La ecuación anterior se puede integrar, dice. La ecuación integral. Esta ecuación diferencial podemos integrarla y entonces me estaría dando acá ¿no? Logaritmo constante, esta la r es constante y la integral de diferencial de t sobre t al cuadrado, ¿no? Entonces esa integral aquí la tenemos. La ecuación anterior se puede integrar en forma de dos maneras, ¿no? La integración puede ser indefinida y una integral definida. Ahora, veamos. Integrando en forma indefinida vamos a tener la constante. ¿Ya? Era la integral del diferencial de P entre P, ¿no? Entonces me da el logaritmo de P menos que este era constante y este era la variable más una constante. ¿Ya? Ese era integrando entonces la ecuación anterior. Y la ecuación anterior le llamamos la ecuación 1, esta es la ecuación 2. Ya, ahora, asumiendo que el calor latente de vaporización, o entalpía de vaporización, sea constante con la temperatura, asumiendo porque no necesariamente es constante, ¿no? El calor latente o la entalpía también depende de la temperatura, pero cuando son tramos cortos se puede asumir que es constante en ese tramo corto. Asumiendo que el calor latente de vaporización es constante con la temperatura, entonces en la ecuación anterior se puede agrupar los valores constantes, los valores constantes, 2, 3, se puede agrupar los valores constantes. A ver, esto de aquí, esto lo sombreé y esto, los valores constantes de R y de delta de H bajo una sola denominación que sea A. O sea, esto de acá con R lo voy a llamar A. ¿Ya? Delta de H sobre R lo voy a llamar A. Y entonces la ecuación anterior 2 lo puedo escribir acá, el Ln, aquí también, a ver. Ya, aquí lo vamos a escribir Ln. A ver, un momentito, vamos a borrarlo mejor esto ya. Ln. Ya, entonces tendríamos la ecuación anterior, el logaritmo neperiano de P sería entonces igual ya no a este delta de H b sobre R, sino A sobre T más C, con signo negativo. ¿Ya? Entonces esta sería la ecuación 4. Esta ecuación 4, como esta ecuación 2, perdón. ¿Ya? Ya. Ya, entonces donde la ecuación 2 o la ecuación 4
¿ya? Se llama la ecuación de Clausius-Clapeyron. Ya no se llama Clausius nomás, sino Clausius-Clapeyron, porque ya está la de Clausius era genérica para el cambio de alfa-beta. Cuando se hace solamente para la vaporización, que lo estudió este señor Clapeyron, entonces Clausius-Clapeyron. ¿Ya? Cualquiera de estas dos ecuaciones, la 2 o la 4, se llaman las ecuaciones empíricas de este señor Clausius-Clapeyron. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos, jóvenes? Ya. Imagina una gota de agua de volumen es pequeño si lo compara con esa gota evaporada. Así lo entendí. Yo espero el profe lea. Ya. Ya podría volver a explicar el por qué obviamos el volumen de líquido. Claro. Francisco estaba preguntando por qué obviamos el volumen de líquido. Es decir, el volumen de líquido de una mol frente al volumen de líquido del gas es pequeñito. Así como está diciendo aquí Sam. ¿Ya? Eso es lo que estamos diciendo. Bien, entonces esta sería hasta aquí la teoría. Hagamos unos problemas. ¿Ya? Hasta aquí estamos comprendidos la teoría. Bien, hagamos unos problemas entonces, ¿ya? Aparte de eso, en este punto hay relaciones empíricas que son deducidas así en forma intuitiva, ¿no? Uno lo ve y lo comprueba experimentalmente, por eso se llama empíricas, relaciones empíricas. Dos, uno que es la regla de Troughton y el otro que es la ley de los diámetros rectilíneos. ¿En qué consisten estas? La regla de Troughton. La regla de Troughton me dice que la relación entre la variación de la entalpía de vaporización entre la temperatura de ebullición de esa misma sustancia, esta relación dice que es una constante y es igual a 21 calorías por cada grado y por cada mol. Ahora, si estas calorías lo paso a Joule, tendría esta constante. ¿Ya? En cuanto a los grados, puede ser cualquiera de los grados, porque está dividiendo, y el tamaño de un centígrado es igual al tamaño de un Kelvin. ¿Ya? Bien, esta es la regla de Troughton. Entonces, la relación entre la entalpía y la temperatura la entalpía de vaporización en el punto de ebullición es igual a 21 calorías por cada grado Kelvin por cada grado mol, o lo que es 87,87 Joule por cada grado y por cada mol. Esta es una regla empírica, ¿ya? Que se puede comprobar experimentalmente. No es exacta, pero ahí por ahí se va. ¿Ya? Bien, la otra, que era la ley de los diámetros rectilíneos, me dice, ¿sabe qué cosa? Que la suma de las densidades de líquido y vapor que se encuentren en equilibrio siempre va a ser constante. ¿Ya? Siempre va a ser constante. Es decir, en pocas palabras, que la suma de estas dos densidades varía linealmente con la temperatura. Varía linealmente con la temperatura. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, esto sería la teoría. Veamos entonces si se ha comprendido si se ha conceptualizado esto, podemos hacer problemas. Bien. Problema. Dice, un determinado líquido cumple con la ecuación de Clausius-Clapeyron, ¿ya? Y además con la regla de Troughton, la relación de la delta de H con la temperatura de ebullición, ¿no? Con esta información, dice, calcule a ver usted la presión del vapor del líquido en ATMs a una temperatura a una temperatura T que es igual a 1/3 del punto de ebullición normal. ¿Ya? Esa temperatura que esté en Kelvin y la presión de vapor que esté en ATMs. A ver si un ratito lo dejamos para ustedes, un par de minutos para que se vea, a ver. Ya ahí me está diciendo, sabe que está cumpliendo Clausius-Clapeyron y está cumpliendo la regla de Troughton. La pregunta es cuánto vale la presión de vapor de ese líquido. ¿Ah?
sabiendo que la presión va a estar en ATMs y la temperatura va a estar en Kelvin. A ver, un par de minutos, jóvenes, para que ustedes, como ustedes están en casa, también tienen calculadora, es necesario también que practiquen, ¿ya? A ver. Leche. Ahí en el termo hay agua, siéntate si quieres. Ahí está, saca la leche de la refrigeradora. Ahí hay café, ahí hay azúcar, hay chispas. A ver, fíjate. No, el negro se salió un bono. A ver si le ha salido un bono. A ver pues, si le ha salido, para verificar. Sí le ha salido. Ahí hay pan. No, el mínimo. Ahí, ahí sí hay pan. No, en el otro probablemente está muy sencillo. Ya, sí, 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 aquí le voy a la. Ya, jóvenes. Entonces, ya creo que lo podemos visualizar la solución. Ya nos hemos ubicado. Estamos entonces en vaporización, Clapeyron. Se está cumpliendo la regla de Troughton, ¿no? Además, hay un dato que está implícito y que le he repetido varias veces, donde va a estar la presión va a estar en ATM y la temperatura va a estar en Kelvin. Bueno, acá está la solución. Ya, entonces estamos diciendo, se trata de un problema de líquidos. Se está cumpliendo Clapeyron, se está cumpliendo la regla de Troughton, ¿ya? Y además me está dando el dato de que la temperatura va a ser la temperatura de ebullición sobre 3. Ese es el dato del enunciado, ¿no? Y me está preguntando cuál es la presión del vapor de ese líquido. Bien, entonces, Clapeyron, la ecuación, llegamos a esta ecuación, ¿no? Cuando integramos en forma definida, ¿ya? Llegamos a esta ecuación. El logaritmo de la presión inicial a la final es igual al delta de H por cada mol sobre R y la diferencia de las inversas de la temperatura. Bien, me está diciendo a condiciones normales. Condiciones normales, la presión 1, entonces quiere decir que la condición normal va a ser una atmósfera, ¿no? Una atmósfera. Ya, y la temperatura que corresponde a la temperatura 1, entonces va a ser la temperatura de ebullición. Esos son datos. Esos son los datos. Además me dice de que cumple la ley de Troughton. Entonces el delta de H sobre, sobre la temperatura de ebullición es igual a 21. Entonces delta de H es 21 veces la temperatura de ebullición. La temperatura de ebullición va a ser igual a la temperatura T1, ¿no? Va a ser igual a la temperatura T1. Y entonces, reemplazando valores en la ecuación de Clapeyron, voy a tener entonces lo siguiente, pues, ¿no? Lo siguiente, esta ecuación. Ya, aquí ya no es 1 sobre T sub 1 menos 1 sobre T sub 2, porque esta de acá la estoy reemplazando por este término de acá, ¿no? Entonces, me está quedando esto común, sería 1 menos 3, me sale negativo, T y T se va, entonces me está quedando finalmente menos 42 veces sobre R. Ese sería el logaritmo de P. ¿Ya? Entonces, levantando este P sub 2 sería la base de este logaritmo E a la menos esto que está acá, menos 42 veces R. A ver, jóvenes, ¿hasta ahí estamos comprendidos? Ya, ahora, ustedes tienen calculadora a la mano, verifiquen esa respuesta. Verifiquen y a ver qué es lo que sale. O sea, E elevado a la menos 42. Oiga, ¿cuánto valdría R?
¿Cuánto valdría R de acuerdo al enunciado? Porque R tiene diferentes valores, ¿no? Puede ser 0,082, 8,314, puede ser 1,98, depende de las unidades. Pero en el problema les han dicho la presión en atmósferas y la temperatura en Kelvin. Por tanto, ya sabemos qué valor debe de tener R. ¿Ya? Entonces, ¿tienen ustedes calculadora? A ver, entonces, eh, E a la menos 42 veces 0,082. ¿Cuánto le sale? Si Anthony pregunta si fuese en joules. Si fuese en joules, entonces la temperatura sería Kelvin y las atmósferas, ¿en qué sería? En en pascales. Para que me salga la presión en joules. Y ahí sería entonces ya 8,314 el valor de R. Ya, entonces a ver, ¿sale ese valor? Ya, ah, ya, sí sale ese valor, ¿no? Ya. En algunas máquinas en algunas calculadoras de repente no le sale ese valor, le va a salir cero. Y de repente en la prueba hacen ustedes el cálculo y no le sale el vapor, no le va a salir ese valor, le va a salir cero. ¿Qué querría decir eso? Claro, que como el valor es pequeñito por 10 a la menos 10 y la pantalla no llega hasta ese valor, entonces dice que es cero, ¿no? Pero hay forma de calcular ese valor, ¿no? Hay forma de calcular ese valor. Cuestión matemática, ¿no? Cuestión de matemáticas. Ya ya hemos pasado matemáticas, ¿no? Entonces ahí ya lo podemos hacer nosotros, ¿ya? Bien, jóvenes, entonces este sería un problema. A ver, veamos otro problemita. Ya. Dice, a ver, para la sustancia propano se tienen los siguientes datos. Sabe que a la temperatura de 20 grados presenta una presión de vapor de 185 milímetros de mercurio. Y a la temperatura de 50 presenta una presión de 6,3. Ya, ahora, con estos datos, con este juego, con esta tablita de cuatro valores, a ver, encuentre usted, determine la ecuación empírica de Clausius-Clapeyron. Es decir, la presión de vapor que esté en función de la temperatura. La empírica me está pidiendo, ¿ya? La empírica. A ver, unos cuantos minutos también para que lo verifiquen ustedes.
Este, ¿Dieron con la forma de resolver? Bien, si me está diciendo la ecuación empírica, me están pidiendo, pues voy a ir a ver pesco, la ecuación de empírica de Clapeyron, ¿no? Entonces, de ahí sale, a ver, veamos. A ver, la ecuación empírica de Clapeyron es esta que está acá, ¿no? Logaritmo de P menos A sobre T más C, donde está en forma indefinida la integral, ¿no? Está la constante C. Bien, entonces, a ver, con los datos, con los datos que tengo reemplazo valores. Conozco dos presiones, entonces me formo para una temperatura una presión, para otra temperatura otra presión, ¿ya? Y entonces me estaría quedando dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Estamos? Y la respuesta sería cuando yo resuelva estas ecuaciones que son para la misma sustancia y que están variando porque la temperatura es diferente y la presión es diferente, pero es la misma. Resolviendo en forma simultánea estas dos ecuaciones, ¿no? Debo de encontrar los valores, tanto de A como de C. ¿Está bien? Ya. Forma de resolver ya es matemática, ¿no? Podría ser de repente los cocientes, ¿no? Los cocientes. ¿Cómo se llama? Esta primera ecuación menos esta que está acá sería entonces el logaritmo de 185 sobre 633. Al restar esta se van el C, me queda solamente una ecuación en A. Resuelvo para A y me sale la respuesta en A, y después A reemplazo en cualquiera de las dos ecuaciones y me sale C. Y tendría los valores para A y C, ¿no? Ya es cuestión matemática, ¿no? Ya es cuestión matemática. Una vez teniendo ya los valores de A y de C, entonces reemplazo en la ecuación empírica. Logaritmo de P ya tendría el valor de A y de C, de A y de C. P estaría solamente dependiendo de T. Para un T determinado calculo una P, ¿ya? Para otro valor de T, otro valor de P, y así sucesivamente. Esta es la ecuación entonces de Clapeyron, ¿no? Empírica, ¿ya? Empírica para ese compuesto. ¿Conforme? Bien. Otro ejercicio. A ver. Dice, se dispone de los siguientes datos para el agua. Se dispone de los siguientes datos para el agua. Dice, a una temperatura de 30 presenta esta presión de vapor, 31,8. A 40, 55,3. A 60, 150. Y así sucesivamente a 100, 760 milímetros de mercurio, ¿no? A 110, 1074 milímetros de mercurio. Ya. Se tiene esta tabla de valores, ¿ya? Y dice, determine la presión que es ejercida por la sustancia en una caldera que se encuentra a 130 de temperatura. Oiga, para esto considere que el delta de H es constante, ¿ya? Asuma que el delta de H es constante. Ustedes saben que la caldera, bueno, funciona a altas temperaturas, ¿no? Y normalmente es el agua, ¿no? Y el agua debe ser desionizada, sin iones, ¿no? Porque el agua tiene una serie de iones, ¿no? Entre ellos tiene carbonatos, ¿no? Cloruro, fosfatos, son sales, que por efecto de temperatura se sedimentan, se sientan y forman el sarro, ¿no? El sarro que le llaman el caliche. Entonces, en estas calderas que es una serie de tuberías, ¿no? Donde está corriendo el vapor de agua. El vapor de agua tiene una inmensa cantidad de energía, ¿no? Porque parte del agua fría que se calienta y ese calor pasa al agua y cambia del estado del vapor del líquido
perdón, cambia del estado físico del líquido al vapor, y el vapor agarra toda la energía, y esa energía es la que hace mover grandes máquinas en una fábrica. Ya, entonces es necesario pues que se controle la presión que se está ejerciendo, ¿no? Entonces aquí es algo que se está poniendo, yo tengo estos datos que yo lo tengo que estar en planta, se tiene que estar viendo, ¿no? Tal temperatura, tal presión, tiene que estar registrándose, porque no vaya a ser que se haya formado caliche, ¿no? Entonces a una temperatura, por decir, de 60, no me está botando 150, sino, no 150, sino por decir 200, aquí 500. Entonces, eso hay un peligro de que pueda estallar esa caldera, ¿no? Y al estallar, pues tiene una cantidad grande de energía y es sumamente peligroso. Entonces, hay un control, ¿ya? Entonces me está pidiendo, oiga, determine cuál será la presión ejercida por la sustancia H2O a una temperatura de 130. Bien, entonces en este caso, como me están dando una tabla de valores, yo debo de trabajar con esa tabla de valores. Y normalmente es que yo haga unos gráficos, ¿ya? Entonces yo podría graficar esta ecuación, ¿no? De Clausius-Clapeyron. Esta ecuación, como le dije, tiene la forma de una recta, ¿no? Donde esto de acá, logaritmo de P y E, todo este término es mx más el intercepto b, ¿no? Entonces aquí le estoy poniendo donde y es logaritmo de p, la variable independiente es 1 sobre t, y m es menos a, ¿no? Menos a, y b es el intercepto de la recta con el eje vertical y, ¿no? Bien, entonces como yo debo utilizar esta gráfica, debo generar valores para poder utilizar esta ecuación, que es la ecuación de una recta. Bien, para eso entonces la variable independiente x es 1 sobre t. Entonces yo tengo acá t y tengo que ponerlo en esta forma, 1 sobre t. Ya, ahora, esta temperatura está en centígrados. Yo lo debo de pasar a Kelvin, como sumándole 273. A esa temperatura de 273, que sería 303, ¿qué hago? Lo invierto. Dice, ¿no? Así me dice la ecuación, la inversa. La inversa, ¿no? Y me está saliendo 3,29 por 10 a la menos 3. Me están quedando números chiquitos, entonces esos menos 3 lo puedo factorizar y poner acá 10 a la 3. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos 240 más 273, la inversa, me está saliendo acá este número por 10 a la menos 3. De igual manera para 60, ¿ya? Por cada uno de ellos. Bien, la temperatura lo... Ah, ya. Bueno, la pregunta que me está diciendo la señorita Carmen es la temperatura, lo tomamos 273 o 273,15. Ya, ya podemos acá para no hacer tanta exactitud por el momento, cuando se va a indicar cuándo sería 273,15, cuando se quiere más exactitud, ¿ya? Pero no va a haber mucho error con los 15, con estos dos decimales, ¿ya? Entonces acá le sumamos 273, lo invertimos, lo ponemos acá, tenemos estos numeradores, el logaritmo de p, tendríamos que sacarle acá el logaritmo de estos, ¿no? A cada uno sacamos los logaritmos, a cada uno sus correspondientes. Entonces, ya teniendo los logaritmos, entonces podríamos encontrar a y c. Algo parecido al de Nenantes, al ejercicio de Nenantes, pero en el caso de Nenantes teníamos solamente dos valores, ¿no? En este caso tenemos 2, 4, 6 valores. Entonces sería recomendable para
Se puede graficar o si no también se puede generar la ecuación, ¿no? La ecuación, porque ya tengo los valores, la ecuación de la recta, puedo encontrarla, ¿no? Y es igual a mx más b y aquí identifico quiénes son con quién, ¿ya? Entonces acá con esta tabla de valores yo puedo encontrar los valores de A y de C y genero esta ecuación, donde tendría que encontrar el valor de A y de C, ¿no? Los valores de A y de C. Y una vez que encuentro esta ecuación con A y C, entonces reemplazo el valor de T de 130 que me está pidiendo, ¿no? 130 grados centígrados, lo paso a Kelvin. Bueno, aquí le he puesto 15, podría ser 303 solamente, ¿no? Kelvin. Y entonces levanto como anteriormente, levanto el logaritmo de P y encuentro P. Y encuentro la respuesta. ¿Está bien? Bien. Entonces, claro, acá ya dos, ya. Entonces, este es otro ejercicio más, ¿de acuerdo? Bien, bien. Ahora sí, vamos a pasar a otro tema, ¿ya? A ver, si van ustedes calculando ese logaritmo de P, un ratito, ¿ya? Ya. Ahora vamos a ver otra de las características de los líquidos, ¿ya? Tensión superficial. Bien, entonces, a manera de teoría vamos a decir lo siguiente, ¿ya? La tensión superficial es un fenómeno que se va a producir en la superficie de los líquidos. O sea, un recipiente, este es un líquido y estas son las moléculas de líquido. Se produce en la superficie de los líquidos, fluidos. El fluido puede ser líquido o gas, ¿ya? Tengamos un recipiente conteniendo un determinado fluido llamado en este caso líquido, y en ella vamos nosotros a observar lo siguiente: una molécula al interior del líquido y otra molécula que esté en la superficie del líquido, ¿ya? A ver, entonces acá estamos viendo, lo estamos sacando. Fíjese que esta molécula que está acá en el interior está soportando las tensiones de las moléculas que están alrededor de ellas, ¿ya? Y las que están alrededor de ellas son tanto las que están arriba como las que están abajo, y de los lados laterales y del lado superior y del lado inferior, es decir, de todas las que están, ¿ya? Entonces estamos diciendo veamos una molécula que se encuentre dentro, al medio, en el seno del líquido. Esta se encuentra totalmente rodeada de otras moléculas, como hemos visto en la gráfica, ¿ya? Entonces nuestra molécula interacciona con todas las moléculas que se encuentren en su alrededor, de tal manera que el efecto resultante de fuerzas es cero, ¿ya? Porque todas, la de arriba se anula con la de abajo, la de la derecha con la de la izquierda, las diagonales también se anulan. Entonces todas las fuerzas que interactúan, el resultado de esas fuerzas van a ser cero, de una molécula que se encuentre dentro del líquido. Ahora, si observamos una molécula que se encuentra en la superficie del líquido, ¿ya? En la superficie del líquido, como hemos estado viendo, aquí en la superficie, fíjese de que aquí solamente van a actuar las que están a su costado y debajo de ellas, pero no hay moléculas que estén encima, porque está ya la superficie. Entonces, en ese caso, vemos que se producen interacciones en nuestra molécula con las moléculas que se encuentran en el mismo líquido, resultando una acción de atracción neta del resto de moléculas hacia el centro. Tratan de minimizar la energía, la tensión superficial, y tratan de jalarla hacia el centro. Consecuencia: las moléculas superficiales se encuentran tensionadas, dando la impresión de estar cubiertas por una membrana que es invisible y que tira hacia el interior del líquido.
Y para disipar esa tensión, hay la tendencia a formar un área lo más pequeña posible. Es decir, se trata de minimizar el área horizontal y se trata de achicar haciendo una esfera. Se trata de hacer una esfera. Bien, entonces la tensión superficial, ¿cómo la vamos a medir? La tensión, la fuerza en la superficie, se mide entonces por la energía que está contenida en esa superficie de ese determinado líquido. Energía que es consecuencia de la distribución asimétrica de las fuerzas de cohesión que existen en el mismo líquido. Eso lo hemos visto, ¿no? Bien, entonces la tensión superficial vamos a representar con esta letra gamma, que va a ser igual a la energía que existe en el área, energía entre área. Bien, la energía lo podemos medir en joules, en hercios, ¿no? En el sistema internacional, joule, el área, para que sea coherente con el joule, entonces metros cuadrados, pero el joule es newton por metro, energía o trabajo, también le podemos decir, ¿no? Newton fuerza por distancia metro, ¿no? Newton metro por metro. Se van acá arriba, se van acá, entonces me queda un metro cuadrado, un metro abajo, sube arriba como -1. Entonces la tensión superficial va a ser newton por cada metro en el sistema internacional. En el sistema CGS, este va a ser la unidad menor, DINA, y este va a ser la unidad centímetro. DINA por cada centímetro. ¿Ya? Y por las equivalencias tenemos que un newton metro es igual a 10 al cubo DINA por cada centímetro. ¿Ya? Esto es ya reemplazando los valores de cada uno. 10 a la quinta, 10 a la 2, 10 a la 3 me queda. Bien. Dice, es decir, entonces, la tensión superficial gamma de un líquido es la fuerza, si la fuerza fuera en dinas por centímetro de borde, de longitud, ¿ya? De longitud. A ver, aclaremos eso. Acá era energía entre área, pero si este de acá ya no es energía, ¿no? Este es fuerza, ¿no? Este es fuerza por longitud o entre longitud, ¿no? Entonces es la fuerza por longitud. ¿La longitud de quién? Del borde de la película, del borde de la película. Esa longitud se está oponiendo a que se deforme esa superficie, ya sea creciendo o aumentando o contrayéndose, ¿ya? Entonces esa es la tensión superficial. La tensión superficial de un líquido es la fuerza que se opone a la deformación de la superficie. Esa deformación de la superficie es en el borde de la película, ¿ya? Ahora veamos el ascenso capilar. Capilar, de un tubo capilar, el ascenso del líquido a través de un capilar. Dice, si se tiene un líquido puro dentro de un determinado recipiente, como un vaso por decir, o un matraz, en el cual se pone un tubito capilar dentro del líquido, se va a formar el líquido va a subir a través del capilar y va a haber entonces una interfase entre el líquido que ha subido dentro del capilar y el vapor que está encima de ese líquido dentro del capilar. Se forma la forma de la interfase, que puede ser cóncava o convexa. Esta forma depende ¿de qué? Depende de las magnitudes relativas, o sea, del cociente de la relación de las fuerzas de adhesión y las fuerzas de cohesión. La fuerza de adhesión que se produce entre el líquido y las paredes del capilar, de adherirse en las moléculas del líquido a la pared, y la fuerza de cohesión que se produce dentro de las mismas moléculas líquidas, dentro del líquido, ¿ya? Entonces hay una confrontación entre adhesión y cohesión.
Dependiendo de ellas, quien gane es si se va a formar una superficie cóncava o una superficie convexa, ¿ya? Entonces se produce uno de los dos fenómenos siguientes. Primero, si las fuerzas adhesivas de adhesión entre el líquido y las paredes superan a las cohesivas, que son dentro de la molécula líquida, entonces dice que el ángulo que se va a formar, el ángulo teta, va a pertenecer a el ángulo teta va a tener el rango de variación entre 0 y 90 grados. Y si tiene entre 0 y 90 grados, entonces dice el líquido va a mojar las paredes del tubo capilar o recipiente que lo contiene y sube. Es el caso del H2O. Segundo, el otro caso, si las fuerzas cohesivas entre moléculas son mayores a las fuerzas adhesivas que existen entre el líquido y las paredes del tubo capilar líquido, entonces ese ángulo teta, dice, va a pertenecer al intervalo entre 90 y 180 grados. Entonces, en ese caso, el líquido no va a mojar las paredes del recipiente y el líquido no va a subir a través del capilar, sino más bien baja con respecto al nivel de agua, al nivel de líquido externo fuera del capilar. Es el caso que sucede con el mercurio. El mercurio es un metal líquido, ¿no? Entonces aquí estamos viendo un recipiente de vidrio, un capilar, esta es la pared del capilar. En el caso del agua, el agua sube, ¿no? Y en el caso del mercurio, baja. ¿Ya? Bien, aquí tenemos una vista más. Entonces el ángulo de contacto cuando sube, ¿no? Fíjese, ahí está el ángulo formado, el ángulo teta al que me refería, ¿no? Entre la superficie del capilar, la superficie lateral del capilar y la superficie del agua, ¿no? La tangente a esta superficie, ¿no? Entonces el ángulo teta que forma la superficie sólida con la tangente a la superficie del líquido en el punto de contacto, ¿ya? Va a ser este. Entonces aquí estamos poniendo en este caso, si sube se forma un menisco que es cóncavo, ¿ya? Este sería dentro de un capilar. Ahora, si fuera una gota en una placa de vidrio, entonces tendería a extenderse, ¿ya? Y si el que predomina ahora es la cohesión, ¿no? Unirse entre ellos, entonces el menisco no va a subir el líquido, más bien baja y se está formando un ángulo, ¿no? Entre la pared del capilar, la tangente a esta que está acá, que esté incluyendo al líquido, que sería el teta, ¿ya? Entonces en este caso se forma un menisco convexo, ¿ya? Este sería dentro del capilar y en una superficie plana se estaría haciendo esta lenteja, ¿ya? Prefiere mantenerse unido, ¿ya? Este es entonces en el ángulo menor que 90 el líquido moja, en el ángulo mayor de 90 el líquido no moja. Un ejemplo de esto, como les decía, es agua en capilar de vidrio. Lógicamente si fuese completamente limpio, inclusive el ángulo teta podría ser 0. En el mercurio vidrio, ¿no? Estamos hablando de un ángulo aproximadamente de 140, ¿ya? Y en el caso de plata con agua se está formando un ángulo de 90. Bien, jóvenes, entonces hasta aquí estamos avanzando ya. Tensión superficial. Nos faltaría ahora problema de tensión superficial, y con esto estaríamos prácticamente acabando la parte de líquidos, ¿ya? Hemos visto viscosidad, hemos visto la presión del vapor, estamos viendo la tensión que existe en la superficie. Serían las tres principales características de los líquidos.
ya estaríamos entonces próximos ya para hacer un repaso y ya estaríamos posiblemente hablando ya del examen, del parcial, ¿no? Estamos completamente al día con el sílabo, ¿ya? Bien, entonces solamente nos faltaría repasar, hacer más problemas de esto, de esta parte de líquidos. Bien, ¿alguna consulta, señores? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces hasta aquí nos podemos quedar. Aquí nos podemos quedar, jóvenes. Si no hay consultas, listo, nos quedamos. Muy bien. La lista, un ratito, jóvenes, la lista, la asistencia, no se vayan, por favor, un ratito.